Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras. ¡Páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí, o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 7 de octubre del 2022, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar de eurobonos y la polémica que se dio esta semana en la Comisión de Económicos por este tema. Vamos a hablar del veto presidencial y la discusión que se generó tanto en jefaturas de fracción como en el plenario, así como de dos polémicas en comisiones con jerarcas que llegaron uno a rendir cuentas, otro a hablar de proyectos de ley. Wagner Molina, fiscal general ahí, llegó a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y Susie Winking, a la presidenta ejecutiva de Hapdeba, a la Comisión de Limón. Pero empecemos con eurobonos. que esta semana, el lunes, las jefaturas de fracción y algunos presidentes de comisiones tuvieron una reunión con personeros técnicos del Fondo Monetario Internacional, quienes el día siguiente anunciaron que alcanzaron un acuerdo a nivel técnico con el país. Lo cual básicamente requiere todavía ratificación del directorio del Fondo Monetario Internacional, pero eso es un trámite administrativo para que la gente que está en el directorio crea que tiene algún poder real en estos temas. Los que trabajan realmente son los técnicos, es lo que dice la gente. Sí, pero bueno, la reunión con el fondo fue privada en la asamblea. Sin embargo, quienes estuvieron en esa reunión, pues salieron a dar declaraciones posteriormente a la prensa. Por ejemplo, doña Paulina Ramírez Portugués, que es la presidenta de la Comisión de Hacendarios, contó que llegaron a hablar de la importancia de seguir con la ruta fiscal, de implementar la ley de empleo público y otras leyes sobre gestión del Estado, también sobre la necesidad de cambiar el endeudamiento del país, entiéndanse eurobonos, reducir la factura de intereses, buscar estabilidad fiscal, carbono neutralidad de la economía, adaptación al cambio climático, etc. Y de paso adelantó que el fondo iba a dar, valga la redundancia, fondos no reembolsables a Costa Rica. Costa Rica logró acceder, me parece que es el primer país que accede a una nueva modalidad de crédito. Bueno, no es de crédito porque son fondos no reembolsables, entiéndase, son donaciones. Es un nuevo programa, digamos, del fondo sobre carbono neutralidad de la economía. Entonces van a entrar, me parece que son $700 millones por ese programa. Ahora, lo cual no deja llamar la atención que en un gobierno que está dispuesto a ampliar la vida útil de los buses 20 años, que ahora quiere concesionar parques nacionales. Que quiere concesionar parques nacionales, que está abierto al tema de la exploración de gas natural. Cuyo ministro de Ambiente es ex candidato a vicepresidente de la República por el partido Movimiento Libertario. ¿Ok? Ahí está, ya creo que eso lo dice todo. Correcto, pero no es que canceló el proyecto del tren eléctrico. No deja de ser interesante que sigan recibiendo los bonos verdes, digamos, los fondos verdes. Los fondos verdes, exacto. Pero bueno, mientras podamos seguir cobrándole a organismos internacionales de nuestra fama, que bien por el país. Mientras la tengamos todavía. Mantengámosla lo más que se pueda. Sí. Pero bueno, seguimos. Se habló especialmente de la regla fiscal a raíz de que el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para hacer una reforma, comillas, integral. El cual ya a la regla comentamos. Fiscal, sí. Sin embargo, según algunos de los presentes en esa reunión, el fondo dijo que eso debería, pues, analizarse detenidamente que de hecho va a darle asistencia técnica al país en esa materia. No hace falta solo basarse en lo que dijeron los que estuvieron en esa reunión. La misma Manuela Goretti, que era la jefa de delegación de la visita, dijo en la conferencia de prensa el día siguiente que en cuanto a la regla fiscal, ella estaba de acuerdo en que se sacaran instituciones que tuvieran sus propios recursos y que no están generando
deuda al país porque tiene sus fuentes de financiamiento. Como el 911. Como el 911, exacto. Pero también dijo que del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo había dos cosas en las cuales ellos no estaban de acuerdo. Lo primero era incluir el gasto de capital dentro de las excepciones. Dentro de las excepciones, en el escenario más restrictivo de la regla fiscal. Recordemos que en los primeros 3 escenarios el gasto de capital sí está excluido, solo en el actual no. Y lo que ella decía es que el problema que han visto en países tan endeudados como Costa Rica cuando se mete gasto de capital es que los gobiernos empiezan a hacer matráfulas para meter cosas que no son gasto de capital como gasto de capital para poder manejar el crecimiento del gasto. Tiene sentido. Y lo otro que dijo fue el pago de intereses. Que el proyecto del Ejecutivo pretende incluir dentro de lo que está exonerado de la regla fiscal lo que es el pago de intereses. El pago de intereses ese es prácticamente el punto medular de ese proyecto, el Ejecutivo, prácticamente. Correcto, porque el pago de intereses es el 20% del presupuesto nacional, 20 o 25, no me acuerdo, y tiene un crecimiento... Casi una cuarta parte, sí. Entre una quinta y una cuarta parte. Y tiene un crecimiento para el próximo año del 11%. Cuando el resto del presupuesto, digamos, o sea, el tope de la regla es un 2.56. Para que entendamos, hoy por hoy, digamos, hay instituciones que tienen que recortar sus presupuestos para que el presupuesto al final cumpla con la regla fiscal. Correcto. Todo el gasto corriente del Estado tiene que ajustarse para compensar ese crecimiento enorme que tiene el gasto de intereses cada año. Aquí lo interesante, lo que ella dice es como, bueno, eso, digamos, no estamos de acuerdo de eso porque es demasiado para el presupuesto que usted maneja, y hay otras formas de reducir el pago de intereses, porque además es dar incentivos al gobierno y a la Asamblea Legislativa para buscar cómo reducir el pago de intereses sin tener que meter el pago de intereses dentro de la regla fiscal, lo cual abriría un grifo de gasto para el Ejecutivo. Eso hay que aceptarlo. ¿Cuál es esa forma que ella dice? Eurobonos. Eurobonos. Y no solo eurobonos, es que el país tenga una proyección de endeudamiento, de colocación de deuda soberana en el extranjero a largo plazo. Ahora, dijo, no aprueben año por año, sino háganlo de una vez y vayan controlando a través del presupuesto en la Asamblea Legislativa. Sí, el problema, digamos, acá con eso, hay un problema, digamos, de origen que es la Constitución. La Constitución dispone que cuando el país quiere endeudarse en moneda extranjera, tiene que pedir la autorización a la Asamblea Legislativa. Algo que es excepcional a nivel mundial. Sí, digamos. Sí, porque el resto de países, por norma general, van a colocar bonos en el mercado internacional cuando las condiciones les resultan favorables. Correcto. En Costa Rica, para el parecer, solemos hacerlo solo en momentos de crisis y entonces también terminamos pagando altas tasas de interés, pero así es como está la Constitución. Ahora, para cambiar eso, ya saben cuál es el trámite engorroso que se sigue, son 5 debates, prácticamente se llevan 2 años, y además le quitaría, digamos, una herramienta de control muy fuerte a la Asamblea respecto al Ejecutivo. De control político, no de control económico. Aquí no hay que diferenciar las cosas, porque lo que hace la Asamblea Legislativa es condicionar o lo que hace la oposición es condicionar a sus intereses a aprobarle al Ejecutivo los recursos que requieren. Y de hecho eso es lo que ha estado pasando. Lo que hace el Ejecutivo lo que hace la oposición es condicionarle al Ejecutivo las condiciones, valga la redundancia. No, digamos, sus propios intereses, sus proyectos, sus iniciativas a la aprobación de la sí, terminan haciéndose trueques. Ahora, Exacto. Eso es más o menos, digamos, lo que está ocurriendo en este momento con Eurobonos, que tiene más de 4 meses pegado en la Comisión de Asuntos Económicos. Esta semana, de hecho, se tenía previsto ya empezar a ver las mociones y de eventualmente votar el proyecto. Porque... Ahora, antes de entrar a la comisión, cerremos con el tema, porque entonces lo que recomienda el fondo es ustedes apruébenlo a largo plazo, porque entonces el gobierno tiene la flexibilidad de salir a colocar cuando el mercado es más beneficioso. Ajá. Por ejemplo, en este momento estamos en octubre, la gran colocación se tiene que hacer para un pago que es en enero, y desde que se aprueba la colocación hasta que se coloca... Son como 2 meses. Pasan como 2 meses, y la recomendación internacional es colocar antes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, porque es un punto de referencia. Es cuando se cierran los portafolios. Exacto. Entonces, correr para esa fecha es algo que al parecer no vamos a lograr. Nogui Acosta ha dicho que van a hacer todo lo posible una vez tengan la aprobación, pero el proyecto no ha salido de comisión. Sí. Okay. Ahora sí, ¿qué pasó? Habiéndose dado esta noticia, aparte del Fondo Monetario Internacional... Eso era un buen impulso del fondo político, digamos, esto era indirecto. Básicamente un espaldarazo técnico para que a los esto 6,000 millones. Caminara en la Asamblea Legislativa como se pudiera.
¿Qué hace el Ejecutivo con esto? Quema todo ese capital político Porque haciendo... va a ser una reunión privada, digamos, con solo algunos de los miembros de la Comisión de Económicos. Y un detalle, el problema no es solo la reunión, que ya de por sí va a molestar a los otros miembros que no fueron invitados, que en este caso era Montserrat Ruiz, Sofía Katia Guillén Rivera y de Katia Liberación, Rivera. Sofía Guillén Del del Frente Amplio, y no sé si hay alguien, me imagino que tiene que haber alguien más. Puede ser, pero no estoy seguro. Pero bueno, no es solo el tema de que la reunión secreta o bueno, separada iba a molestar al resto, que son los que están en contra de la aprobación del monto completo, pero la reunión la realiza en medio de la sesión de económicos cuando estaban por Obligan a votar dar un receso para que específicamente voy a mencionarlos. El don Eliezer Feinsack, que en todo caso no es miembro de la comisión, Waldo Agüero, el oficialista, la liberacionista Carolina Delgado y la socialcristiana Vanessa de Paul, que es la presidenta de la comisión, y María Marta Padilla Carballo. Ellos van a reunirse con la ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz, y con el ministro de Hacienda, don Nogui Acosta. Van y se reúnen en una sala donde toda la prensa los vio. Naturalmente no se podía escuchar que estaban hablando, pero ocurre en medio de la comisión. Entonces, los otros integrantes de la comisión se quedan ahí en el recinto esperando que vuelvan después del receso que decreta doña Vanessa. Y naturalmente eso les molesta porque la prensa empieza a tomarles fotos a la reunión y dice, ¿qué es lo que están negociando? Le preguntan a los que no están adentro qué es lo que están negociando, naturalmente los molesta aún más. Se fue terrible, fue una torpeza del Ejecutivo. De hecho, doña Vanessa lo mencionó. Doña Vanessa dice que ella dijo ahí que en esa reunión tenían que estar todos. La justificación que dan es que, el Ejecutivo primero lo que está buscando es reunir los 5 votos de 9 que hay en la Comisión de Económicos para salirse con la suya con el tema de los 6,000 millones. El tema es que no está viendo a largo plazo. Porque el hecho de que tengas 5 votos en la Comisión de Económicos no quiere decir que vayas a tener los 38 votos en el plenario. Y en eso hizo énfasis doña Vanessa. Porque precisamente sobre ese tema de dinamitar los puentes y de capital político, doña Vanessa y doña Montserrat hicieron mucho énfasis en que esto está pasando. ¿Cuánto tienen estos diputados de estar ahí? 5 meses. 5 meses. Nos quedan 3 años y medio. ¿Qué va a pasar? O sea, ubiquémonos, ¿verdad? Porque esto va para largo y ya la cosa aquí se está poniendo fea. Pero sí, fue una absoluta torpeza del Poder Ejecutivo. Después de la reunión salen a decir... Esto es culpa de Natalia Díaz. Ella es la ministra de la Presidencia, enlace del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa y debería conocer más de estas dinámicas. Si bien tanto Katia Rivera como Montserrat como Sofía han sido de la posición de que 1.500 millones en este momento y lo demás lo veremos después, nada les costaba invitarlas a la reunión conociendo las posiciones de ellas. Sí. O sea, es que dejarlas por fuera solo te genera anticuerpos. Correcto. Incluirlas no te impide que eventualmente pudieran cambiar de opinión si tenían argumentos Y de suficientes. hecho, cuando se reanuda la sesión, los que estaban en esa reunión en su mayoría no habían vuelto a la comisión. Entonces doña Vanessa dice, bueno, hoy no lo vamos a votar. Y alguien extra micrófono le dice, pero ¿por qué no si tenemos quórum? Votemos. Había quórum y había mayoría para votar el otro informe y si les hubiera dado la gana lo hubieran podido votar y pasarles por encima. Entonces doña Vanessa dice, no, o sea, a ver, así como a ustedes debieron haber estado en esa reunión, que yo lo dije, debemos que tener el mismo respeto con los que no están, entonces lo vamos a votar mañana. Tengan ustedes el respeto que no tuvimos nosotros. Sí. Entonces llega el día siguiente, otra sesión de la Comisión de Económicos, y los que estuvieron en la reunión empiezan a hacer uso de la palabra en las mociones. Alguien dijo algo de que siga hablando. O sea, en la sesión se ve que alguien le dice al diputado, me parece que es del liberal progresista, que sigan hablando porque al parecer los que están a favor de los 6,000 millones no querían votar ayer, no querían votar ese día. Y entonces las otras que eran las que no estaban en la reunión... Y tiene todo el sentido porque hasta Pilar Cisneros llegó a gastar tiempo. Correcto. No querían votar todavía. Yo creo que no tienen acuerdo todavía sobre el texto final. Sí, y entonces lo que hicieron fue empezar a usar el tiempo para comentar qué fue lo que se negoció, digamos, el día previo, que al final no llegaron a ningún acuerdo, porque lo que salen diciendo es, a ver, estamos negociando que cuánto superávit tenga que tener el gobierno para el tema de los 6,000, los indicadores, recorte de gasto, todo ese tipo de cosas, pero nada puntual. De hecho, cuando termina la reunión, el día previo, don Eliezer Feinsack sale y dice, sí, todavía no hemos
terminado de Entonces negociar. no querían votarlo. Exactamente. No querían votarlo, entonces alargaron el tiempo y trató intentando dejar mal a las otras 3, que eran las que ni siquiera se quejaron. O sea, Encima se ofenden. Sus quejas fueron pocas, Encima se digamos. ofenden los que estuvieron en la reunión y dicen, no, es que, porque las que no estuvieron, dicen, por ejemplo, Sí, Montserrat Ruiz dice, lo de- aquí hay algo, aquí están negociando, aquí hay algo pasando. Lo de María Marta Carballo, la del PUSC, fue verdaderamente penoso. Ella, para gastar tiempo, se puso a hablar de que no se pusieran a decir que había nada secreto y que la reunión no tuvo nada malo. O sea, realmente dio pena cómo salió a defenderse cuando todo el mundo sabe y vio lo que pasó. Correcto. Pero bueno, esa ni siquiera fue la discusión más fuerte de esta semana. No. ¿Quién lo iba a decir? Pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar con Eurobonos? Bueno, seguimos esperando. El Día de Acción de Gracias es en 6 semanas, si no me equivoco. Digamos, la fecha clave. Y en la Asamblea nada que avanza. El Ejecutivo mató su momento de gloria con el apoyo que le dio el fondo. Veremos qué ocurre la semana Esperamos siguiente. a ver qué pasa, exacto. De nuevo, mientras el Ejecutivo no logre negociar. No deja llamar la atención la diferencia que tiene en la comisión Carolina Delgado, que es diputada de Liberación, con las otras 2 diputadas de Liberación. Carolina Delgado y Rodrigo Arias abiertamente han dicho que ellos están a favor de los 6,000, de la colocación de los 6,000 millones. Yo creo que es no solo... A ver, y ahí es donde está el problema. O sea, entre las mismas fracciones están partidos, menos aún que el gobierno tiene 38 votos asegurados para salirse con su cometido. Yo creo que hay un tema, primero el tema financiero, de una noción de que esto sí podría reducir lo que gastamos en pago de intereses. Y hay otra noción de sacar esto porque si no todos los años va a ser lo mismo. Y es tiempo perdido. Realmente es tiempo perdido lo que se está... Sin embargo, para ir pasando al otro tema, hay algo que me parece que debería hacerse con este caso y es algo que decía doña Katia Rivera. Nosotros siempre hemos estado... A ver, ninguna fracción pone en duda la urgencia de colocar como mínimo 1.500 millones para hacer el pago del vencimiento de enero del otro año. Correcto. Nadie lo pone en duda. Uh-huh. Entonces aquí es donde se debería trabajar en lo que se tiene acuerdo. Correcto. Porque aquí es lo urgente. Es urgente salir a colocar esa plata. El mejor escenario posible sería aprobar por vía rápida los 1.500 antes de y la luego fecha. Negocian qué va a pasar con los 4.500. Y luego negocian los 4.500, exacto. Exacto. Para eso tienen el próximo año, digamos, ponerse un plazo de 6 meses para negociar los 4.500. Así es. Eso es lo que uno esperaría de personas porque en razonables. todo caso el tema de los 6.000 se pretende que sean autorizaciones de 1.500 por año. Entonces correcto. Digamos que nada lo cambia. Sí, no. Eso no lo cambia en nada. O sea, lo urgente ahorita son los 1.500, eso debería aprobarse y dado que la discusión pues está larga y tómense el tiempo que se necesita para negociar los otros 4.500. El Ejecutivo está dispuesto a poner a la Asamblea en la condición de usted o me aprueba los 6.000 o no me aprueba nada. Y caemos en default. Y no en default, pero se van a pagar intereses mucho más altos si no se coloca esta plata. Pero bueno, es la ruta que ha decidido escoger el Ejecutivo y el oficialismo. Al parecer, quemar puentes es la vía que se está tomando. Sí, pasemos directo al otro tema que tiene que ver con el veto. En la sesión de jefaturas de fracción, ya el veto se leyó, dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Este proyecto, hay un dato importante señalar, este proyecto fue conocido, se le dispensó de trámite, entonces la comisión que tiene que revisar el veto es el plenario. El procedimiento es ahora, esto no es técnicamente obligatorio. No, se puede enviar a comisión. Se puede enviar a una comisión, aunque haya sido dictaminado. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con el proyecto de Golfito, por ejemplo? Que se va a mandar a la comisión de Punta Arenas. Pero en este caso dijo, bueno, fue plenario, lo puede conocer el plenario. El procedimiento sería votar una moción, que esa moción sería equivalente al informe que da la comisión. Exacto, y la moción básicamente es rechazar la propuesta del Ejecutivo y después de esa moción se tiene que resellar, para lo cual se requieren 38 votos. Rodrigo Arias, en su colmillo político, creo, dijo, esto veámoslo. Porque sí, es que lunes. Casi que todos, me parece que excepto Pilar, dijeron, veámoslo hoy mismo, jueves. Exacto. Y Rodrigo, lunes. Y los otros, no, estamos listos para votarlo hoy. Y cuando dijo estamos listos... Es que además no hay que tener mucho colmillo político para saber que los jueves siempre el quórum es limitado. No solo eso, exacto. Cuando él dijo, estamos listos, yo dije, bueno, ¿están seguros que van a llegar los 38 que necesitan? Porque, a ver, sí es cierto, la oposición que está a favor de estos son 47. Uh-huh. Pero no siempre llegan. 47 más un oficialista. Ahora. De eso vamos a hablar ahorita. Pero bueno, pero Rodrigo, sí, Rodrigo dijo
Dejémoslo para el lunes, porque el lunes hay más gente. Y dijeron que no. Y dijeron que no, estamos listos para votarlo. Llega a plenario. Continúa la sesión. O sea, llega a plenario, se llega presenta al la moción de plenario, posposición. Empiezan a votar y se dan cuenta que no hay votos para que no están los 38. Para los 38 votos. Y entonces es como hay 2 mociones nuevas. Entonces, primero se van a una reunión las jefaturas de fracción a la mesa del directorio, larga y tendida, y salen 2 mociones de posposición. La primera que tenía el veto y la firma de todos los jefes de fracción, pero que a la hora de votarse solo la vota Rodrigo Arias y el partido oficialista. Se rechaza. Se somete a votación la segunda moción, que es exactamente la misma, pero sin el tema del veto. Correcto. A ver, ¿y aquí? Se rechaza porque le faltó un voto para llegar a los 38. Entonces ahí estaba el indicio perfecto de que no se tenían los 38 votos. Correcto. Ahora, un dato, digamos, aquí la oposición me parece que trató de actuar de forma responsable, porque en lugar de dinamitar la agenda al no tener votos, dijo, saquemos este tema que queremos retomar después, pero veamos el resto de la agenda. Sí. Veamos el resto de la agenda. Ahora, eso no se pudo porque se inició una discusión y es que Pilar ardió, ¿cómo se hizo? Ya que está de nuevo toda la historia de Game of Thrones y House of Dragons, hizo un Dracarys y mandó a quemar el plenario, porque entonces se puso a decir ella que la democracia en el Parlamento era una vergüenza. Correcto. Esas fueron sus palabras. Que la democracia en el Parlamento, que a ella le daba vergüenza lo que estaba sucediendo. Y lo que estaba sucediendo es que la mayoría no tenía los votos, entonces no tiene por qué someter a votación algo que sabe que va a perder. Es que la democracia en este Parlamento es una cosa realmente vergonzosa y ofensiva. Fueron yo sus no palabras. entiendo a esa señora a dónde vive, porque además cree que alguien le va a creer eso. O sea, sí, por supuesto, hay un par de fanáticos del gobierno que se lo van a creer. A mí honestamente me sorprendió cuando vi que se rechazó la moción que tenía el veto. Porque eso es lo que se había acordado en jefaturas de fracción. Sin embargo, no es poco común, es prácticamente común. Ahora, que siempre antes de las mociones de posposición se haga una reunión de jefes de fracción. Porque, y de hecho de eso se habló de la reunión de jefaturas de fracción. A veces se ponen de acuerdo ahí en la reunión, pero en el momento, mientras pasa algo o surge alguna inquietud, y entonces un tema en específico tiene que sacarse de la agenda. Correcto. Eso es común. Y además Pilar debería cuidarse. Pilar debería cuidarse, porque va a llegar el día en que el oficialismo va a ser al que le falte un voto para aprobar un proyecto, como eurobonos, digamos, y va a pedir que se atrase hasta que tengan los votos. ¿Sí? Porque eso va a pasar, porque son las realidades políticas. Sí. Y entonces ella, yo no sé si en su ingenuidad o en su senilidad o en qué, le parece correcto tirar esta bomba, porque además ella lo que quería era que se votara para que se archivara. Lo cual la oposición era mayoría, no le iba a permitir que eso pasara. Es que sí, por más que se haya dicho que se iba a votar ese jueves, la oposición tiene 47 votos. Es que si no tiene los votos... El tema es que no los tenía en ese momento. A ver. Exacto. ¿Quién en su sano juicio va a desperdiciar eso? No tengo los votos aquí presentes, pero los tengo, pongámoslo a votar para que yo pierda. Exacto. O sea, no tiene ningún sentido. No tiene ninguna... Y entonces ella dice, es que yo lo que estoy aprendiendo de la política no me gusta. Y ya hay señora ahí, qué pena. Es que esto no es un tema, digamos, que tenga plazo perentorio. Correcto. Esto lo pueden votar cuando les dé la gana. Mientras esté dentro del plazo cuatrienal, lo pueden votar cuando les dé la gana. Ahora, y esto es algo que desde el Frente Amplio recalcan, porque bueno, claro, ¿qué pasó después de esto? Y ojo además este dato, antes de que pases a eso. A Pilar además le interesaba que se rechazara ese resello, porque este iba a ser el primer resello de una asamblea legislativa en 10 años. Correcto. Ahora, ¿por qué? Y para que entendamos... Es que hay 3 resellos en la historia de este país, digamos. Sí. O 4. El último fue sobre un proyecto sobre la enfermedad celíaca. Pero es que el tema, digamos, es que la palabra resello por sí sola no dice nada. El resello es la asamblea pasándole por encima a un veto presidencial. Y así van a ser los titulares. Asamblea le pasa por encima a Rodrigo Chávez. Así debe ser el titular de mi nota. Yo ya tenía el borrador hecho. Asamblea le pasa por encima. Que me cambiaron los planes de última hora, fue otra cosa. Pero sí, o sea, eso es un resello, es la asamblea pasándole por encima al Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo. Claro, y esta gente me refiero a Rodrigo Chávez y a Pilar Cisneros, que vive tanto de la narrativa, no le gusta, no solo no le gusta no tenerla, no le va a gustar cuando digan le pasaron por encima al Ejecutivo, porque al gran líder no se le pasa por encima.
Pero bueno, errores por no firmar la ley, porque fue culpa de él. Por una estupidez. Y me van a disculpar el término. Es necesidad. Porque es una estupidez, porque ya durante toda la discusión, y adelantándome un poquito, pero ahorita regresamos, doña Mariana de las Rojas vuelve a hacer énfasis en el punto de, a ver, las 6 fracciones estamos de acuerdo en que hay que sacar al 911 de la regla fiscal. Saquémoslo entonces ya. Saquémoslo No hay ya, razón para no porque la sacarlo. intención del Ejecutivo con ese proyecto de reforma integral, en eso no estamos de acuerdo todos todavía. Hay 10 puntos no hay acuerdo. en los que tenemos que ponernos de acuerdo todos. Empezando por el Y tema de los son intereses puntos- y el gasto capital. Y son puntos que no tienen nada que ver con el 911. Y el 911 no puede esperar a que nos pongamos de acuerdo en quién sabe cuánta cantidad de meses para tener acceso a sus recursos. Ahora, Entonces, o sea, de nuevo, por eso yo decía el tema de que aprueben los 1.500 ya y negocian negocian después Exacto. los 4.500. Construyan sobre lo que tienen acuerdo ya. Es lo urgente. construyan sobre los acuerdos y sobre este tema, porque claro, después de las declaraciones de la jefa del oficialismo... De hecho, hasta Fabricio me parece que fue... Ya voy a rescatar lo que dijo Fabricio, pero después de las declaraciones todo el mundo pidió la palabra y entonces se armó un Rodrigo Arias despelote. dijo como Suan toca aquí esto, así... Con no me este van a montón hablar de todo". gente anotada, esto no va a funcionar. Y todo por el Receso orden. y Entonces, jefes de fracción al frente. Exacto, entonces se reunieron, durante la reunión acordaron tener un debate reglado, 5 minutos por fracción sobre este tema para referirse a la moción. Eso ya terminó de agotar la sesión. Ahora, ¿qué pasa en el interín? Aquí hay 2 detalles importantes. Uno, en el momento en que se vota el resello, se vota la mociones. modificación de agenda, una diputada del oficialismo, doña María Marta Padilla, vota junto con la oposición, Correcto. quiebra línea, la cual no era la primera quebrada de línea de ese día. Ya había votado previamente para la advocación de un proyecto. La vocación es sacar un proyecto de una comisión plena para que lo conozca el plenario. Y si es un proyecto de ley sobre un colegio profesional, doña María Marta votó en contra de la línea, digamos, del Partido Progreso. Es el proyecto del Colegio de Cirujanos, Colegio de Cirujanos y Cirujanas Dentistas. Correcto, eso es para que... Para que pase a plenario. El proyecto está en una comisión, Correcto. plena. El oficialismo y el liberal progresista estaban a favor de que regresara al plenario. ¿Qué significa regresar al plenario? Bueno, hacerle el trámite más complejo de lo que es en las comisiones, básicamente, porque hay más gente. Bueno, y ella no fue la única que conste, porque aquí aparece que don Alexander Barrantes, que es también del oficialismo, lo votó en contra. Correcto. Y según la revisión que hice, de las votaciones que nosotros registramos, que no registramos todas, digamos, cuando se votan estas posiciones de agenda, no se registran. Por lo general, ese tipo de mociones, a menos de que sean polémicas, digamos, no las registramos. Correcto, pero bueno, dentro de las mociones que registramos, que incluyen todos los primeros y segundos debates, admisiones de reformas constitucionales, las 5 votaciones de reformas, todos esos que nosotros registramos, hay 2 diputados que han quebrado línea en la fracción oficialista 3 veces. Doña María Marta Padilla y don Alexander Barrantes. Interesante. Son los que más se han salido. Hay otros diputados que han 2 o 1 veces, pero claro, estamos hablando de 200 votaciones. Ahora, lo que se dice que ocurrió por Lo que múltiples se ve, diputados. a ver, primero empezamos por lo que se ve en las cámaras. Ok. Después, cuando hay en el receso de que se vota, hay Pero el partamos, oficialismo se reúne. pero partamos de una verdad indisputable, irrefutable. El oficialismo no tenía los votos para la nada. moción de ver el veto en ese momento. Y la oposición no tenía los votos para no ver el veto también en Sí, ese no momento. había acuerdo. ¿Ok? Ahí Eso está. es cierto. Ahora, Ninguno pero bueno. tenía la mayoría que necesitaba. Correcto. No iba a pasar, digamos, que nada. Y en todo caso, si se hubiese seguido el curso normal de la sesión, el tema del veto no se hubiese conocido. Sí, no se ponen de acuerdo en la Porque agenda, hay que ir a quedaba a ver otros discreción temas. de don Rodrigo Arias. Correcto. ¿Ok? Entonces, empiezan, en medio de estos recesos, el oficialismo tiene una reunión que En sus curules, en sus curules. se y ve eso en la ve cámara. las cámaras y no se ve una Pilar... exaltada. yo no puedo ver en la cámara exaltada, pero con movimientos efusivos, digamos. se puede- Exaltada. Y después de las declaraciones que hacen posterior a esa reunión, otros diputados, en específico la diputada Sofía Guillén, que dice, aquí la única que está gritando es usted, que No, y además la se hemos escuchado escuchado Se gritándole a sus suma a que otra compañeros. diputada del Frente Amplio, que me parece que fue Priscila Vindas, Correcto. ella relató que afuera del plenario, digamos, cerca, como yendo hacia el cafetín, Pilar Cisneros
le estaba llamando la atención fuertemente a doña María Marta Padilla, diciéndole, venga, explíqueme el tema del tema de su voto con el veto. Correcto. ¿Ok? Entonces, bueno, se da el intercambio, esto es antes de que Rodrigo haga esto es después de que Pilar enciende el plenario y antes de que se vote el debate reglado. Sí, porque a ver, Pilar hace su comentario incendiario y responde Jonathan Acuña, porque Correcto. ellos eran firmantes de las mociones de revisión. Podían. Repetir las votaciones. Correcto. Lo que pasa es que Jonathan, a ver, le dice, No, a ahí ver, es donde todo el mundo empezó a pedir la Jonathan lee palabra. lo que dice, a ver, lo que usted está diciendo es una falta de respeto del tamaño de una catedral. Ajá. Y Pilar pide la palabra por la alusión. Y don Rodrigo se la da. Y eso es un sin error. haber sido aludida Un directamente. error. Y eso lo señala por el fondo. Igual eso no habría cambiado forma. nada porque podía pedirla por el orden. Sí, pero... No hubiese cambiado en nada lo que pasó, digamos. Pero sí, doña Sofía Guillén pide la palabra y le Hace dice, una- a ver, primero dejemos claro de que don Jonathan no aludió a la compañera. Exacto, Porque es que aludir- evitó a toda costa... Aquí hay que empezar por eso. El aludir es específicamente Nombre. No, el nombre. Si yo digo aquella diputada, no es una Eso alusión. no Si es yo digo una alusión. aquel diputado, Ni no es una siquiera alusión. existen las alusiones por fracción. Correcto. Si yo digo el Frente Amplio, no lo estoy aludiendo. Correcto. Porque hay que aludir, la alusión es La alusión es a la al persona. congresista, digamos, a la persona. Así es. Pero bueno. Y entonces doña en- Sofía dice, primero, don Jonathan no la aludió, entonces haberle dado el uso de palabra por la alusión es lo que termina descontrolando este debate. Correcto. Y lo otro es, porque Pilar dijo, es que No, lo Pilar que además Lo que dijo... descontroló el debate fueron las declaraciones de Sí, Pilar. pero es que Pilar además dijo que... A ella le habían faltado el respeto múltiples no, veces. eso fue después. Ah. Pilar lo que dijo fue que ella no podía creer que en el Parlamento se rieran, se burlaran e hicieran bullying. Ajá. Entonces, ante eso es donde Sofía Guillén dice, a ver, es que aquí nadie se está burlando, ni riendo, ni está haciendo bullying. La única que es está usted. gritando aquí, perdón, es usted, que la llevamos escuchando, pegándole gritos a sus propios compañeros desde hace rato. Correcto. Entonces, ahí estaba, digamos, la primera... Eso era una imputación, ¿ok? Era una acusación que Pilar no refuta en el momento. No, pero todo el mundo sabe qué pasó. O sea, todo el mundo lo oyó. Pero para que la gente lo ahora, sepa. lo que pasa después... Pilar es acusada en micrófonos y queda constando en el acta y en el video de estarle gritando a sus compañeros de fracción. Correcto. Y ella Ahora- no lo refuta. No, eso no lo refuta, ni siquiera después, porque lo que pasa es que después de esto, doña María Marta Padilla, que es la que rompe voto, se Línea. ataca a llorar, rompe línea, exacto, se ataca a llorar, se le sube, Se le se sube, se le altera, baja la se le presión. sube la presión. Estamos hablando de una señora adulta mayor de 68 años, se le altera la presión, tienen que llevarla al Servicios a médicos. servicios y médicos al demás. parecer después de eso la trasladaron a un hospital. Correcto. Ahora, lo que dice Pilar es, a ver, Pilar hace un juego con sus palabras, porque lo que dice es que cuando la señora se ataca a llorar, Pilar no le está gritando directamente, lo cual puede ser cierto, pero las personas no actúan en inmediato. El que yo le grite a usted y eso la altere a usted y yo después me vaya y usted 2 minutos después se ataque a llorar, no significa que porque yo no estaba ahí en ese momento, lo que yo hice no estaba vinculado con el Sí, a resultado. ver, yo no sé si ella lo que pretendía era que doña María Marta se desvaneciera ahí al frente de ella en ese momento. Que ella tuviera que estarle gritando Porque en además, ese momento. porque Pero además bueno. doña María Marta en un determinado momento se retira de donde estaba el grupito de pie hablando y va y se sienta a su curul. Correcto. Y la defensa de Pilar es que cuando doña María Marta se va afectada, primero antes de irse a doña María Marta se le acercaron varios diputados. A ofrecerle Todos los que iban consuelo. hacia la reunión de jefaturas. Correcto, correcto. Y ya después de eso se la llevan a servicios médicos. La defensa que da Pilar de sí misma es que cuando doña María Marta se va, ella tenía 30 minutos de estar en una reunión con las jefaturas de fracción del Lo Frente cual no era Electoral. cierto, Y eso es pero bueno. mentira. Sí, sí, Eso es una mentira. Porque Está el video del temporalmente plenario. no han pasado 30 minutos. No, eso está es el video. cierto. No pasaron, yo creo que ni 5 minutos. Ahora, lo que yo Desde digo... el momento en el que se les ve a ellos ahí, doña María Marta se va y se sienta, don Rodrigo llama a la reunión de jefes de fracción al frente, y cuando ahí Pilar está en su curul, se levanta, se va al frente, y mientras los diputados van yendo al frente al directorio es donde ven a doña María Marta afectada, y luego se la llevan. Ahí no pasaron 30 minutos. Ahora, esto es importante. Si Pilar realmente lo cree, que porque la diputada Padilla no se puso a llorar en el momento en que ella le estaba gritando, elimina su responsabilidad del asunto,
Bueno, y allá su conciencia, pero claramente hay una relación entre lo que sucede en esa reunión y lo que doña Pilar le grita a sus compañeros, según las palabras de Sofía, y cómo posteriormente la diputada reacciona y pues que además, las consecuencias que pues tiene. Que además, pero bueno. Además, me parece que eran unos gritos estaban destinados específicamente a una persona. Sí, porque que ella fue la rompió única línea. persona que votó en contra de la Correcto. línea partidaria en materia del veto, que era lo que ella la tenía molesta en ese momento. Pero bueno, Ahora, siguiendo... posteriormente, lo que Ajá. se dice es, y la defensa de Pilar es, que también doña María Marta pues estaba personalmente afectada Por el porque tema, ajá. ella personalmente pues se siente agradecida con el servicio del 911 y otros diputados de otros partidos también relataron a los medios que doña María Marta había dicho que ella iba a apoyar el resello porque ella había necesitado el servicio del 911 y que estaba agradecida porque habían llegado al punto de salvarle la vida a su esposo. Dato curioso. Entonces, dato si ella curioso, es la única que rompe fracción y Pilar Cisneros se pone a pegar gritos reclamando por ese tema, es obvio que los gritos estaban dirigidos a esa única persona. Eso es asumir, pero eso no importa. No importa quién estén dirigidos los gritos igual le pueden afectar. Pero, Yo, de hecho, te voy a ser honesto. dato curioso, un momento antes, doña María Marta votó en contra de este proyecto cuando se aprobó en segundo debate. Sí. Mantuvo la línea partidaria, pero no la al parecer no la va a mantener para el resello. Hay que ver cómo evolucionan las cosas. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, ya se pusieron de Al final acuerdo. no sería raro que se retire, digamos, que no participe en la votación. Hablaron, se le dio 5 minutos a cada jefatura de fracción. Lucho hizo en su barra de prensa ayer las declaraciones de todo lo que dijo cada uno y demás. Los invitamos a leerlo. No vamos a repasar aquí absolutamente todo lo que dijeron. Lo más importante que valía la pena comentar fue lo que ya dijimos. Que sigue ahora, bueno, probablemente el lunes o se tendrán que poner de acuerdo con una nueva fecha. Ahora, ¿qué se perdió en la agenda? Por ejemplo, ¿qué había pendiente de votar? Voto secreto en corte. Se aprobó en primer debate esta semana, estaba para ser votado este jueves y no se pudo conocer. No se pudo conocer porque se dio este zafarrancho en medio del plenario legislativo. No. ¿No estaba? No. Ah. No estoy seguro de si no estaba en la agenda porque no estoy viendo las mociones. Ah. Lo que pasa es que don Rodrigo Arias puso el 11 de octubre para la fecha del segundo debate. Pero el 11 de octubre es sábado. Ah, no, 11 de octubre es el martes. Ok, sí, una semana después. Ah, ok. Sí. Está bien, entonces no estaba voto secreto. Pero sí, a ver, había una lista larga de proyectos que además, teóricamente eran de en consenso. jefaturas de fracción se han quejado de que hacen una larga lista de proyectos y no logran no logran concretarlos. Precisamente porque pasa, digamos, lo que pasó ese día, que es que llega a la sesión de plenario y alguna fracción dice, puta, es que pasó esto con este proyecto, saquémoslo un momentito, entonces lo sacan. Entonces, creo que al final don Rodrigo Arias como que planteó, dijo, a ver, si esto va a seguir pasando, yo lo que voy a hacer es aplicar la cuota de proyectos por fracción. Y ahí es donde ahí es donde doña María Daniela Rojas, diputada del PUSC, hizo la advertencia. Ok, si hacen eso, ahí los partidos no tienen derecho al veto, ¿verdad? Porque tenemos que entender que cuando lo que se acuerda en jefes de fracción se acuerda por consenso, casi que por unanimidad. De hecho, cuando una sola fracción tiene veto. De hecho, sí, exacto. En esas reuniones cada fracción tiene derecho a veto, digamos, o a pedir tiempo, posposiciones. Pero con ese tipo de modalidad, pues ahí sin ninguna fracción tendría derecho a aplicar veto a esa agenda de consenso. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Nada más para terminar, yo ayer pregunté después de un gran rato consultando, pregunté que cómo estaba doña María Marta, porque al final, digamos, eso era lo importante, y la señora requirió atención médica, y me dijeron que, pues, está bien, veremos a ver qué evoluciona con ella, digamos, a nivel de relación de fracción, porque doña Pilar Cisneros niega hasta el niega extremo. Cualquier tipo de responsabilidad en el evento. No solo niega la responsabilidad, sino que niega de que haya habido algún tipo de conflicto o enfrentamiento al interno de la fracción. Lo cual Acuña reconoció posteriormente que la reunión fue incómoda, digamos, fue acalorada, creo que fue la palabra que utilizó. Ahora, de estos dos primeros temas hay algo importante que queríamos destacar y es que en ambos, digamos, la diputada Katia Rivera tiene una participación de llamar al respeto. No solo de llamar al respeto, también de llamar al orden al Ejecutivo y decirles como, ubíquense. Están dinamitando puentes. Esto no va a avanzar así los próximos 3 años si ustedes siguen así, no llevamos ni 6 meses. En Eurobonos fue como, fue una falta de respeto lo que hicieron, pero bueno, sigamos adelante. Por esas reiteradas llamadas al y respeto, al orden, en plenario e intentando, también, digamos, todavía salvar las relaciones del Ejecutivo con la oposición. Doña Katia Rivera, pues es la diputada de
de esta semana. Correcto. Ahora pasemos rápidamente a los temas de comisiones. 2 resúmenes rápidos. Recordarán que en febrero anterior hablamos un par de episodios de lo que pasó con la ley de crimen organizado y cómo esto está derogada, cómo la diputada Carolina Rojas presentó un proyecto para resolver este tema. Bueno, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico invitó al fiscal general ahí, don Warner Molina, para que hablara de este tema. Y don Warner dijo, no me voy a pronunciar sobre esto porque para mí esto sigue estando vigente y así... El problema es que aquí hay algunos juzgados que están diciendo ok, hay otros que están diciendo que no. De aquí a que esto llegue a la sala tercera a resolverse finalmente, digamos, donde se resolvería si no hay y luego de la sala, y una vez haya más de 2 fallos, iría a la sala constitucional. Correcto. De aquí a que eso pase, si la ley de seguridad y narcotráfico no entra en vigencia plenamente porque sigue esperando presupuesto, que eso fue lo que pasó. La ley de crimen organizado. Ley de crimen organizado, perdón. ¿Qué fue lo que dije? Ley de seguridad y narcotráfico. Estaba pensando en la comisión. La ley de crimen organizado no entra en vigencia plenamente, como no está desde hace años. Lo que va a pasar es que todos los procesos que se llevan en curso desde el 2019 hasta que eso suceda, se van a caer. Y el fiscal general, ahí, quien es candidato a ser fiscal general de la República, y la Corte ya está lista para votar esto, así que si algún magistrado ya toma esto en cuenta, lea usted la información, interprete si el fiscal está actuando de la mejor forma como fiscal general, dice, van a caer. Sí, eso fue lo que pasó con el tema de seguridad y narcotráfico. Eso en seguridad y La narcotráfico, otra fue... a él se lo dicen y él dice, no, eso sigue vigente, es otra cosa mariposa. No importan las consecuencias. Ya ustedes saben cuál es nuestra posición. Eso es más que todo gracias a la investigación exhaustiva que ha hecho May de qué fue lo que pasó con esas leyes. Nosotros estamos en la teoría de que efectivamente eso está derogado y que todos esos procesos se van a caer eventualmente. Correcto. Pero bueno. En la Comisión de Limón se recibió a doña Susie Wing-Ching, presidenta de Habdeba, quien había sido llamada a Cambada. Antes de hablar de la comisión, la presidenta ejecutiva de Habdeba, Susie Wing-Ching, quedó en actas de junta directiva diciendo, lo cual publicó La Nación hace unos días, antes de que se diera esta comisión, diciendo que Habdeba no tenía plata para cerrar el año y que no podía decir nada al respecto hasta hablar con el presidente de la República. Pero lo dejó en actas. Eso es gracias, Entonces, eso gracias es el contexto que succede. Pero bueno, y ahora sí llega la comisión. Eso es posible gracias a que, y aquí paréntesis para echarle un poquito de reconocimiento al Frente Amplio pasado. En la asamblea pasada se aprobó un proyecto de ley para que las sesiones de las sesiones de los órganos colegiados de la administración pública tuvieran que ser transcritas literalmente y grabadas y respaldadas esas grabaciones. De hecho, es muy curioso porque en la última acta de la Comisión Nacional de Vacunación, que me tuve que leer para ver si habían adoptado algo con el tema de la obligatoriedad, se discutió precisamente ese tema. Y hasta ese momento se dieron cuenta de que han estado incumpliendo la ley todo este tiempo porque sus actas no son transcripciones literales y porque no las graban y las que las graban las borran y no las respaldan. Entonces dijeron que a partir de después de esa sesión, ahora sí iban a cumplir con la ley. Pero bueno, volviendo con el tema de esa comisión, pues doña Susi fue llamada a comparecer sobre el tema de los estados financieros de Habdeba, Llegó los cuales sin presentación nos pudo explicar. Incluso ella misma dice en una intervención, yo estoy quedando mal ante ustedes, pero se justifica en que es que la ley de reestructuración de Habdeba no la aprobé yo y yo estoy muy nueva y que no sé qué y que no sé cuánto. Recordemos que tiene un tenso intercambio con la diputada Catherine Moreira de Liberación. Asterisco, recordemos que Catherine Moreira fue la diputada que denunció que ella estaba manteniendo su puesto en la municipalidad como regidora o síndica, no recuerdo. Y mientras era presidenta ejecutiva de Habdeba, lo cual tiene una prohibición expresa en la ley de Habdeba, le llevó a su renuncia de ella al Consejo Municipal y probablemente va a haber una investigación sobre ese tema. Ahí hay posibles delitos de nombramiento ilegal. Eso fue un nombramiento ilegal. Hay posibles delitos de nombramiento ilegal y de parte de ella no sé si hay una falta también que el tribunal pueda sancionar por haber... Digamos, eso de no renunciar a tiempo. Es una incompatibilidad de funciones. Correcto. Pero bueno, entonces ya la relación entre ellas no es la mejor. Y tampoco me parece que con Rocío Alfaro del Frente Amplio, que también estaba en esa comisión porque la acusó de haber intervenido a favor de una empresa
privada en un cartel de licitación. Yo hice esa nota y revisé el cartel de SICOP y los documentos de SICOP y yo honestamente no entendí cuál era el nexo con ella, sí. Pero en fin, en sí, la relación entre doña Catherine y doña Susi está muy tensa y se reflejó en ese intercambio que tuvieron en la comisión, porque mientras la primera pregunta que doña Catherine le hace, que ahorita no recuerdo cuál es, doña Susi le dice: muchas gracias, señora diputada, por esa pregunta capciosa. Sí, es que... Y al ratito, mientras vaya contestando, doña Catherine le dice: a ver, esto no es una pregunta capciosa. Esto es una pregunta de una diputada, usted como presidente ejecutivo. Y entonces siguen haciéndose preguntas. Y en un momento, mientras ellas están hablando una sobre la otra, doña Susi levanta la voz y doña Catherine le dice: doña Susi, no levante la voz, le recuerdo que está en la Asamblea Legislativa. No en Habdeba, donde usted acostumbra a levantarle la voz a sus subalternos. Y aquí vale mencionar que las barras del público estaban funcionarios, me imagino, de Habdeba, seguramente sindicalizados. Había público. Estaban gozando esa audiencia. Cuando ella dice, suena... Estaban gozando la audiencia. Correcto. Entonces sí, a doña Susi le fue terriblemente mal en esa audiencia. Me parece que creo que estuvo peor que a la que tuvo la ministra de Cultura en Comisión de Sendarios. Y la van a volver a llamar. Correcto. Ahora, aquí a ver, si hay un patrón en esta de cosas que se han visto de esta administración en distintos puestos de jerarquía, es que son irrespetuosos. Sí. Son altamente irrespetuosos altaneros, y malcriados. Y digamos, principalmente con sus subalternos. De hecho, doña Susi le dice a doña Catherine: es que mi formación profesional, yo no sé si usted tiene una formación mayor que la mía sobre el tema. Y yo... Jesucristo. Exacto. Pero bueno, es características del Ejecutivo. Ahora, pasemos a temas varios. Temas varios. Ok, voy a empezar yo con el tema de las reformas constitucionales. Esta semana se admitió a estudio Comisión Especial la Reforma Constitucional contra la Independencia Judicial, como me gusta llamarlo, que es el proyecto para limitar la reelección de magistrados y obligarlos a reunir cada 8 años 38 votos para poder reelegirse en el cargo. 2 veces. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué admitieron esta reforma si hay una gran mayoría. Reforma que ya estaba avanzada. No, y además una gran mayoría expresó dudas sobre el tema de la independencia judicial, pero dijo: igual discutámoslo por el fondo. Pérdida de tiempo. Creemos otra comisión, más gastadera de recursos. Pero bueno, yo ese día ahí me tomé la molestia de transcribir las actas de la Asamblea Nacional Constituyente donde se discutió este tema, así que invitados a leer ese reporte del miércoles. ¿Qué otro tema ahorita tenés? La otra reforma que se admitió fue la de los delitos de corrupción, sacar los delitos de corrupción de la inmunidad. Sí. Este miércoles se admitieron 2 reformas de constitucionalidad. Ahora esto pasa a una comisión especial que todavía no se ha conformado porque las fracciones tienen que decir quiénes van a ser sus representantes. Y es una comisión por proyecto. Estas comisiones son 2 diputados de Liberación Nacional y uno de las demás fracciones, si no me equivoco, para que sean 7. Ajá. El otro tema varios que voy a mencionar es que el Poder Ejecutivo presentó 3 proyectos de ley que anunció este miércoles. El más importante... Cannabis recreativo. El más popular, tal vez, es el proyecto Cannabis recreativo. Ya vemos por dónde van las prioridades de Mike, ¿verdad? El más popular es el de Cannabis recreativo, que al parecer, según me dijeron, no lo he comprobado, pero según me dijeron, es una copia casi textual del proyecto que había dejado el diputado del PAC, Enrique Hernández. Sánchez. Eso, gracias. Enrique Sánchez. Ahí, por supuesto, Fabricio Alvarado se levantó la voz y dijo que iban a hacer todo lo posible para que eso no avanzara, pero las demás fracciones hubo bastante apertura. Doña Daniela Rojas, que es la jefatura de fracción del Hablando Claro, sí. Ayer en Hablando Claro señaló que ella personalmente está a favor en el tema, pero que tiene que leer el proyecto. Entonces hay un ambiente positivo como para que esto avance. El problema es que Nueva República puede absolutamente bloquearlo, así como tiene bloqueado con 100 mociones basura. Bueno, puede bloquearlo hasta que los demás se lo aguanten. El proyecto contra las terapias de conversión. Correcto. Igual también puede bloquear hasta que no se negocie algo, digamos, más que ellos necesiten. Me imagino que lo que quieren forzar es el proyecto de libertad religiosa. Probablemente. Ahora, ese fue uno. El otro proyecto que se presentó, que es sumamente delicado, es el tema de normar el FES. Hicimos una nota sobre este tema que pueden encontrar en delfino.cr, donde aclaro qué es lo que se hace. Básicamente, el Poder Ejecutivo argumenta que el Fondo Especial para la Educación Superior nunca ha existido, porque la Constitución... A pesar de que está explícito en la Constitución. No, dice que nunca ha existido porque en la Constitución dice que esa plata la administra el Banco Central y según ellos eso nunca ha sido así. Entonces que lo que van a hacer con esta ley es crear el fondo como tal y que lo que se ha venido negociando por la Comisión de Enlace no es el fondo especial, sino que es el FES.
Y que entonces que es otra cosa, y entonces quieren incluir dentro de la administración de este fondo, va a ser... A la Contraloría. A la Contraloría, pero va a ser, digamos... Quieren que las universidades están pidiendo plata mensual al Banco Central para sus gastos. Eso en realidad yo creo que ya no es que pidan, es que se pague por doceavos, eso ya pasa, se pagan 12 tractos, pero... se crea un Consejo Superior de Educación que tiene 4 ministros, que es la comisión de enlace ahora, 4 ministros, los 5 rectores, pero quitan a la representación estudiantil que metió Carlos Alvarado bueno, esa comisión está creada vía decreto, pero que se metieron tras las protestas estudiantiles del 2018, si no me equivoco. Ajá. Que fue toda una victoria al movimiento estudiantil, tener un representante que es un representante, uno de las presidencias de las 5 federaciones estudiantiles. Pero bueno, y meterle indicadores vía ley de cómo se tienen que repartir, o sea, de cuáles son los criterios que tienen que utilizar para definir cómo se reparte el FES. Exacto, entonces ya eso roza con la constitución apesta a inconstitucionalidad, como muchas de las cosas de este gobierno. Correcto, y el otro que se presentó es un proyecto X, bueno, no sé. Y hablando del FES, esta semana fue el miércoles. La Sala Constitucional rechazó una acción de inconstitucionalidad de los rectores contra la aplicación de la Ley 9635 de la regla fiscal en específico. Se estaba alegando una inconstitucionalidad por omisión y la Sala les dijo a los rectores: aquí no hay ninguna inconstitucionalidad por omisión, porque la inconstitucionalidad por omisión es cuando hay un mandato de hacer algo y no se ha hecho. Y en ese caso, que todavía no sabemos qué fue lo que se acusó y qué fue lo que resolvió la Sala, porque no está el voto completo, la Sala dijo, aquí no hay un mandato que se esté incumpliendo. Correcto. Los rectores argumentaron inconstitucionalidad por omisión básicamente porque la ley no sacaba por ejemplo, la aplicación de la regla fiscal a las universidades públicas que, según ellos, tienen su autonomía, entonces no les podían imponer. Bueno, pero entonces la respuesta a la Sala y sí me preocupa. Yo lo dije, pero a mí nadie me escucha. Porque implicaría entonces que como la Constitución no dice cuál es el plazo para reconocer la completa autonomía de las universidades, pues entonces no hay ninguna inconstitucionalidad ahí. Pero bueno, estamos especulando hasta tanto no hay fallo completo, pero ya se sabe que pero lo que quería era poner un ejemplo de inconstitucionalidad por el fondo. Inconstitucionalidad por el fondo es no haber emitido la ley para sancionar diputados por faltas al deber de probidad, a pesar de que la Constitución... Inconstitucionalidad por omisión. ¿Qué dije? Por el fondo. Perdón. Una inconstitucionalidad por omisión es no haber promulgado la ley especial de sancionar diputados. Pero bueno, todos los proyectos ya están disponibles en delfino.cr/inclinada asamblea, y cuando inicien su trámite hablaremos más en detalle de cada uno de ellos. Yo el de cannabis ni siquiera me lo he leído. Yo tampoco. Me leí el del FES porque hubo que hacer una nota. Mis amigos de Discord están muy alegres, eso sí, con el proyecto. Sí. Pero bueno, eso fue todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos de hoy en 8. En el último episodio antes conmigo, de que Lucho se vaya de vacaciones 3 semanas. No son vacaciones. Son vacaciones, no. Que te vaya bien. Y a ustedes también. Coca-Cola Sin Azúcar presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr